Saludos mi gente y aquí estamos otra vez. Y esta vez estamos para hacer un video que me lo han estado pidiendo muchos de los suscriptores. Y es el primer video que yo subí al canal, que es la ecualización de un kit de batería. La ecualización del kit. Y esta vez, recuerden que el video que yo subí, donde estaba la ecualización del kit, era haciendo una comparación de dos micrófonos para que los suscriptores o las personas que ven el video se dieran cuenta que podían ecualizar un kit con cualquier tipo de micrófono, que era un asunto de ecualización el tú poder llevar a que una batería se escuche bien. En esta ocasión, la intención que tengo es hacer una ecualización tomando en consideración que ya usted tiene el micrófono correcto o que con el micrófono que usted seleccionó quiere hacer una mezcla de un kit, no haciendo comparaciones de micrófonos, sino de ecualización de kit. Y otra de las situaciones que me estaban exponiendo los suscriptores es que algunos de ellos no tienen consolas digitales. Entonces yo voy a hacer ahora la ecualización del kit en 3 consolas. Voy a hacerlo en esta consola pequeña, es una consola Behringer. Los parámetros de ecualización son similares a cualquier otra consola de cualquier marca. Y los rangos que tienen los botones son los mismos que tienen la mayoría de las consolas de esa categoría o de ese tamaño. Voy a ecualizar en la consola digital para que podamos hacer la comparación y se den cuenta también que es exactamente lo mismo y cómo hay los cambios que hay entre la ecualización paramétrico, que es este de botones, y la ecualización digital. Vamos a ver esos valores. Y el otro que voy a hacer es en una consola mucho más grande. ¿Qué diferencia tiene esta consola análoga sobre esta otra consola análoga? Que tiene más botones de ecualización. Al tener más botones de ecualización, tú tienes más puntos para limpiar el canal. Pero de igual modo, nos vamos a dar cuenta que lo que yo voy a hacer en la consola pequeña va a ser el mismo resultado de la consola grande y va a ser el mismo resultado de la consola digital. Ese es el punto que quiero que podamos entender, que si sabemos ecualizar, o sea, si tenemos el conocimiento claro de lo que son los parámetros de ecualización, sin importar lo que tengamos en las manos, sea digital, una ecualización de banda de 71, 32, 18, 15 bandas, lo que sea, o una ecualización de una consola que tenga 5 botones únicamente, si conocemos y dominamos los parámetros de ecualización, no nos va a traer ninguna complicación. Entonces, vamos a ver eso y vamos a verlo en cada ambiente, lo que es la ecualización de un kit. Ustedes recordarán que en ese video que yo grabé, utilicé a mi amigo Uziel para hacer esa grabación. Lo que hice en esta oportunidad es que esa grabación que hicimos ese día, yo lo que la grabé en la consola digital por canal y lo que voy a hacer es que voy a hacer un loop de ese toque de Uziel y lo voy a mantener permanentemente sonando. Otra cosa que hice fue que le dije a Uziel que tocara un bajo para acompañar la otra parte, porque hicimos un loop más amplio, para acompañar la otra parte de la batería, porque también cuando haga la ecualización necesito explicarle algo con respecto al bajo y la batería. Entonces yo tengo esos 2 canales en la consola digital y esos 2 canales, si yo lo pongo a funcionar, voy a hacerlo ahora, ustedes pueden darse cuenta que están llegando a las consolas, a todas las consolas está llegando el canal. Miren dónde está, allá arriba donde está sonando, y mire cómo está también llegando aquí a la consola digital. Es decir, que yo estoy enviando a los 3 sitios el mismo sonido para irlo poniendo uno a uno y podamos hacer también la comparación entre una consola y otra. Vamos entonces a trabajar con lo que es la ecualización de un kit en análogo y digital. Vamos para allá. Bien, esta parte lo que vamos a hacer es que vamos a escuchar inicialmente el kit a través de la consola digital. Si nos damos cuenta, este es el canal de la consola digital. Miren que está seleccionado y que no tiene ningún tipo de ecualización. De hecho, el ecualizador está apagado. Si entramos también al corte de frecuencia, miren que también está apagada. Es decir, que lo que van a escuchar no está pasando por ningún tipo de proceso en este momento. Voy entonces a subir el canal. Recuerden que lo puedo subir acá
como lo puedo subir físicamente en la consola. Lo voy a hacer aquí para que tenga una mejor visión para ustedes. Como se dan cuenta, ese es el key de modo natural, sin ningún tipo de ecualización. Lo voy a volver a poner. Muy bien. Lo voy a bajar acá. Entonces, vamos a escuchar el key también en la consola, en esta consola análoga pequeña. Vamos a oírlo acá. Ahí está en esta consola análoga pequeña. Vamos entonces ahora a escucharlo. El mismo key en esta otra consola que tenemos acá. Está en la consola, la Behringer de 32 canales que habíamos usado en el video donde yo expliqué lo de las consolas. Ahí tenemos entonces el key sonando también en esta otra consola. Vamos a mutear este de acá. Vamos a entonces escuchar este de acá. Y vamos a escuchar ahora este de acá. Muy bien. Como pudimos darnos cuenta, la diferencia entre las tres consolas ahora mismo fue el ruido de fondo. Era simplemente el ruido de fondo, que la consola digital no tiene ruido de fondo, porque es una de las cosas, una de las bondades que tienen las consolas digitales es que emiten muy poco ruido de fondo, o sea, el hip ese que se escucha en las bocinas cuando nosotros prendemos los equipos. Eso pasa a través de todos los canales y es la diferencia que ahora mismo escuchamos en el key, si pudieron darse cuenta. Lo que voy a hacer es que inicialmente voy a ecualizar en la consola digital. Y quiero, antes de empezar la ecualización, explicarle algunas cosas. Una de las ventajas que hace un momentito le dije que es lo mismo usar el ecualizador en cualquiera de las tres consolas si conocemos de parámetros de ecualización. Pero los equipos digitales tienen una diferencia versus los equipos análogos y es que dentro de del mismo ecualizador nosotros disponemos de muchas otras cosas. Entonces, además del ecualizador que tenemos, por ejemplo, ese que aparece ahí, que es el ecualizador normal que aparece en los canales. Nosotros tenemos compresores, tenemos gate, y esto nos facilita mucho trabajo en las consolas digitales, que en este caso yo no lo voy a utilizar porque como voy a hacer una comparación lineal con las tres consolas, no voy a hacer uso de ninguna de esas cosas. Otras cosas que también me han preguntado, porque no lo voy a usar en ninguna de las tres consolas, que me han preguntado en el canal que por qué yo no le pongo un filtro de paso al kit. De hecho, es lo que yo cuando yo hago sonido hago, o sea, no significa que usted lo tiene que hacer. Pero yo por lo regular nunca utilizo filtro de paso en el kit. Razón, el kit es parte de la instrumentación de la batería que tiene la mayor composición de baja frecuencia. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo le creo le hago un filtro de paso, porque estoy oyendo que me está sonando muy fuerte la vibración de la baja frecuencia, cuando yo hago eso con el filtro de paso, lo que estoy haciendo, fíjense lo que hace un filtro de paso. Ahora mismo voy a entrar a él. Es un filtro de paso. El filtro de paso, eso que está ahí, esto que está acá, como el botoncito que tiene la consola aquí arriba. Si ahí en el botoncito que dice la consola, por ejemplo, esta que está aquí dice 75 Hz. Esto que está aquí, si yo voy y pongo aquí 75 Hz y lo muevo esto a 75 Hz, el valor de 75 Hz viene siendo ahí, vea, esa posición de ahí. ¿Qué pasa? Que cuando yo hago eso de ese modo en el filtro de paso, mire la oca que me está dejando eso.
¿Qué sucede con eso? Que ya todas las frecuencias que genere el ki a partir de ahí no van a existir en esa ecualización. Aunque yo suba la frecuencia baja después, esas frecuencias ya no existen en el ki. Entonces me va a dar más trabajo yo poder hacer que el ki se oiga bonito, con cuerpo, lleno, porque es que hay frecuencias que ya yo no la tengo. Ya yo la eliminé del canal. Entonces, por esa razón yo no utilizo filtro de pasos en el ki, porque es el filtro de paso que traen las consolas análogas y el filtro de paso que nosotros utilizamos en las consolas digitales. Por lo regular, lo que estamos quitando es bajas frecuencias. Entonces, yo estoy en un ki haciendo uso de un instrumento que produce baja frecuencia. Entonces, por eso, en lo particular, eso lo vamos a ver más adelante, la razón por la que yo no lo utilizo. Entonces, le quise hacer esa explicación antes de hacer la ecualización de lo que es el ki en la consola digital. Vamos a volver al ecualizador. Entonces, voy a subir el canal para escucharlo de nuevo. Muy bien. Por lo general, cuando vamos a hacer una ecualización de cualquier cosa, no tiene que ser del ki, de cualquier cosa que usted vaya a hacer, como tenemos el ecualizador en cero, totalmente en cero, lo primero que tenemos que hacer es eliminar las cosas que sobran de la ecualización. No podemos comenzar alterando de cero hacia arriba, porque aunque hay frecuencia que yo la voy a tener que alterar, yo no puedo comenzar con lo que me falta. Yo tengo que empezar quitando lo que me sobra. Porque es muy posible que al quitar lo que me sobra, lo que voy a subir en las frecuencias que voy a tener que aumentar va a ser menor. Va a ser menos y también la posición, o sea, lo que es la banda de frecuencia, en qué punto va a estar ese punto que yo voy a subir, también me va a variar. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Que lo primero que yo debo de hacer es bajar las frecuencias que me están sobrando. Entonces lo vamos a ir de nuevo para ver cuáles son las frecuencias que a mí me están sobrando. Vamos a ver. Muy bien. Nos damos cuenta, les decía que el ki es de la parte de la batería, es el instrumento que produce la frecuencia, la mayor parte de frecuencias bajas. Entonces, al escuchar lo que oí, me doy cuenta que el ki ahí le está sobrando media baja y media alta. Necesito que el ki se oiga más lleno, más redondo, para que armonice más con la batería, con los otros elementos de la batería. Entonces, lo voy a subir y le voy a comenzar a quitar esas dos frecuencias. Vamos a ver. Primero lo que hago es que activo el ecualizador, que lo tengo apagado, y luego comienzo con las dos frecuencias que me están sobrando. Vamos a ver la otra frecuencia, que es la media alta. Ok, ahí yo siento que esas dos frecuencias me están dejando ya el ki un poco lleno. ¿Pasamos a dónde entonces ahora? A lo que nos está faltando. Lo primero que voy a hacer es que en la baja frecuencia la voy a aumentar un poco para que el ki se oiga un poquito más profundo y más lleno. Vamos a hacer eso. Ok. La voy a dejar ahí mientras tanto. De inmediato voy a pasar a la alta frecuencia. Vamos ahora a la alta frecuencia. Ok.
De acuerdo a lo que yo entiendo, recuerden que este aquí está grabado con un micrófono bueno. No hay que hacerle muchas cosas. El gráfico hubiese sido mucho más amplio si yo hubiese utilizado un micrófono que no fuese para batería o que no fuese para ese instrumento. Cuando compramos un micrófono que está orientado a lo que estamos usando, siempre la ecualización son mínimas que tenemos que hacer. Por eso ustedes ven que ahí no hay tantos cambios en la ecualización. Lo voy a poner ahora de nuevo y le voy a quitar el ecualizador para que vean la diferencia entre una cosa y otra. Vamos a ver. Ahora voy a quitar el ecualizador. Voy a poner el ecualizador. Lo voy a quitar. Muy bien. Entonces, una de las preguntas que podrían ustedes hacerse ahora mismo, cuando está sin el ecualizador o si hubiese dejado la media alta y la media baja un poquito más presente, el kick como que yo siento que se oye más natural. Podríamos, esa es una de las cosas que ustedes pueden estar cuestionándose ahora. ¿Qué sucede? Que la batería es un grupo de piezas que crean un sonido en conjunto. Sucede que si yo hago eso en esta ecualización, cuando estén dándole al redoblante, como el redoblante tiene mucha media, va a chocar y se va a encontrar con el ki, y el ki va a producir menos sonido porque va a estar junto con el del redoblante. Cuando le dan a un ton, como el ton también tiene un poquito más de media y el ki está sonando, resulta que esas frecuencias se encuentran y como son tan parecidas las frecuencias, uno siente menos el ki. Entonces, para que cada pieza tenga su propio protagonismo, tenga su propia vida en el instrumento, tenemos que hacer que ella brille por sí sola. Yo voy a poner ahora, yo tengo un bajo, le había mencionado que yo tenía un bajo junto con la batería, porque una de las razones por las que yo no le activo, que le iba a explicar eso ahora, el filtro de paso es porque el bajo es un instrumento que está totalmente alineado con el ki de la batería, porque ambos producen frecuencia baja de manera directa. O sea, son instrumentos diseñados para generar la frecuencia baja de la armonía que estamos haciendo. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo el ki lo pongo le pongo un filtro de paso y ya limito su cuerpo sonoro, como el bajo es tan profundo, ellos dos no se van a mezclar. Y esos dos instrumentos sí yo necesito que la frecuencia de abajo sea muy parecida para que puedan ponchar bien uno con otro. Porque el kit y el bajo son los que le dan el tiempo a la música. Entonces, yo voy a subir ahora el kit y voy a abrir el bajo, que lo tengo en otro canal acá. Vamos a verlo. Como ustedes pueden darse cuenta, cuando puse el ki con el bajo, cada instrumento está haciendo su protagonismo, pero en las frecuencias, en lo que se llama frecuencia sonora, están los dos muy compenetrados, muy compenetrados. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacerlo de nuevo. Aquí están los dos, para hacerlo más rápido. Muy bien. Entonces, vamos ahora a hacer el mismo proceso con esta consola análoga. Vamos a ecualizar el ki en esta consola y luego lo vamos a ecualizar en aquella consola. Y después, estando ecualizado en las tres, yo la voy a poner a sonar en las tres consolas para que ustedes se den cuenta la diferencia entre una y otra. Voy entonces en la consola digital de nuevo para que vean que no hay nada alterado. Voy a apagar el ecualizador de acá,
para que esto no esté funcionando y el canal lo voy a dejar abajo. Entonces, vamos a trabajar ahora con las consolas digitales, que son estas, perdón, vamos a trabajar ahora con las consolas análogas y vamos a comenzar con esta. Aquí tenemos entonces el kit. Ahí tenemos el kit. Entonces, en esta consola que tenemos aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es de nuevo escuchar el kit para ver cuáles son las frecuencias que me están sobrando. De acuerdo a lo que vimos en la consola digital, si la ecualización es la misma y el sonido que teníamos era el mismo, en esta consola me debe de estar sobrando también las medias bajas y las medias altas. Entonces el proceso tiene que ser muy similar. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver. Ok, escucho exactamente lo mismo. Entonces voy a hacer el mismo corte de frecuencia. De hecho, miren, voy a acortar estas frecuencias basado en esos parámetros que están ahí. Para que ustedes se den cuenta que ni siquiera voy a hacer una ecualización de oído en este momento. Voy a hacer basándome exactamente en eso que está ahí. Quiero que recuerden cómo está ese ecualizador, porque voy a hacer una variación para poder explicarle por qué es que esta consola que está aquí tiene, si ustedes se dan cuenta que miren, tiene únicamente 4 botones. De esos 4 botones que hay aquí, hay uno que es de alta frecuencia, otro que es de media alta y otro que es la frecuencia de esa media alta y el otro es el bajo. Es decir, que en un ecualizador digital nosotros tenemos, en cada botón tenemos un botón de frecuencia para cada botón en los ecualizadores digitales. Entonces dice, ¿pero dónde está? Que no lo veo. En la consola física aparece el botón de frecuencia. Si nos damos cuenta, por ejemplo, en esta parte de aquí, ahí, esa parte de ahí, ahí aparece, dice la frecuencia que estamos utilizando acá en los lados, y aquí dice como el volumen, aquí tenemos la frecuencia y aquí la alteración de esa frecuencia. Entonces, eso que está ahí, lo tiene para cada una de las frecuencias que están ahí. Y en las consolas análogas no lo tenemos, nada más, en este caso nada más lo tenemos para la media alta. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo que hay ahí. Y luego yo le voy a poner a sonar esta consola y después le voy a poner a sonar esa consola. Para que ustedes se den cuenta que el sonido, voy a hacer la ecualización basado, ni siquiera lo voy a oír. Lo voy a hacer basado en lo que estamos viendo en esa pieza. Bien, entonces, ahora mismo el canal del key, miren, es este que está aquí. Ese que está ahí. Ustedes ven que está todo ahí lineal, o sea, todo está en cero. Miren. Entonces, yo voy, como aquí solamente disponemos de un botón de alta, que es este que está aquí, mírenlo acá. Recuerden cómo estaba eso, para yo volver a ponerlo, para ponerlo igual como estaba. Lo voy a poner en 0, en 0, en 0 y en 0. Aquí tenemos 4 botones de frecuencia directa, o sea, 4 volúmenes de frecuencia directa, que es el de la alta frecuencia, el de la media. Luego tenemos el corte de frecuencia de la media alta, que ese corte de frecuencia es cuando yo hago esto, cuando yo hago este movimiento. Eso es el corte de frecuencia, que me lo acerca más a un lado o me lo acerca más a otro lado. Entonces, de esa media alta yo puedo hacer este movimiento. Y el botón de bajo, que es este que está acá, es el otro que tenemos. Por lo tanto, como yo no dispongo aquí de un corte de frecuencia por cada uno de ellos, miren lo que vamos a hacer. Lo que yo tenía aquí, que esto estaba hace un momentito, creo que estaba por acá, en 500. Este estaba por aquí, creo que estaba así. Este estaba por acá. Y este estaba por acá. Ok. Para yo lograr que esas dos frecuencias, vamos primero a subir la primera. La primera, que es la alta frecuencia. Dice ahí que está más 6 positivo después de 1. Vamos a ponerlo más 6 positivo después de 1.
Fíjense que ahí tenemos 12, aquí tenemos 0, entonces la mitad ahí está más 6 positivo. Luego en la frecuencia media dice que yo la tengo cortada a un 25% o a la mitad del 0 hacia abajo, es decir, a la mitad, de ahí hacia abajo, él está a la mitad, dice ahí. Vamos a hacer eso, a la mitad. La mitad, mírenlo ahí, que es, si estamos en el centro, si lo bajamos aquí o lo subimos allá, y ahí está a la mitad, que es la mitad del cuadro, exactamente igual. Luego tenemos aquí que la frecuencia ya la tengo cortada, que es, como yo no tengo ahí este botón de media alta, no tengo ese botón de media alta, lo que voy a hacer es que tengo que unir esas dos piezas para poder hacer este corte que está aquí abajo. ¿Y dónde es la suma de esos dos? Aquí abajo es la suma de esos dos. Entonces, ¿qué yo hago? Elimino este. Y este que está aquí lo voy a bajar a la suma de los dos, que era esta pieza aquí y esta pieza que estaba aquí, la puse en el medio de las dos y le sumé los dos valores que tenían. Entonces, eso ahí indica que es, si nos vemos en valor, mire, eso es un valor, dice 1 punto, eso es, ahí es 2K, aquí es 1. Eso está ahí, vamos a ponerlo ahí arriba. Eso está ahí como en 2.6, 2.7, 1.6 o 1.7K. Está eso, porque 1.5 es la mitad de esos dos. Ahí está como en 1.6 o 1.6 punto y pico. Entonces, esto tiene un botoncito aquí, mírenlo acá. Vamos a ponerlo, ese botoncito que es el de frecuencia, mírenlo ahí, lo vamos a poner a 1 punto y algo, 1.6, mírenlo ahí. Ahí está en 1.6 el botoncito de frecuencia. Es decir, que yo ahora con ese solo botón lo que hice fue que sumé esas dos frecuencias porque el ecualizador análogo no lo tiene y la otra me dice aquí que es el bajo que está en más 6. Más 6, fíjense que ahí tiene 3 posiciones para llegar al final del cuadro. Entonces si entramos aquí al botón, vamos a ponerlo en la... Ahí tiene 3 posiciones, la puse en la primera. Ahí está en la primera posición de ese gráfico que está ahí. Entonces, voy a volver a poner esto como estaba. Recuerden que le dije que voy a compararlo exactamente. Yo no sé lo que hizo el ecualizador ahí. Vamos a ver si lo que yo le estoy diciendo es como yo se lo estoy diciendo. Vamos a ver. Esto estaba acá, ahí. Este estaba aquí. Este estaba aquí aproximadamente. Y ese estaba así igual. Entonces, vamos entonces a escuchar ahora, basado en el gráfico que tenemos aquí, basado en el gráfico que tenemos en esta área, yo voy a abrir el canal de la consola análoga y luego voy a prender el ecualizador y voy a abrir el canal de la consola digital. Vamos a ver. Ahora voy a prender el ecualizador y voy a subir el canal de la consola digital. Ahora voy de nuevo a prender, a subir el volumen de la consola análoga. Muy bien. Como ustedes pueden darse cuenta, la diferencia es básicamente de ruido de fondo que producen las consolas análogas. Pero a nivel de ecualización tenemos exactamente lo mismo. El corte que estábamos oyendo es exactamente el mismo. Yo también tengo aquí el canal del bajo. Lo voy a poner más adelante, pero lo que quiero hacer notorio en esta parte es que aquí la ecualización que hice fueron los resultados sin haberlo hecho con el instrumento oyéndolo, como ustedes se dieron cuenta, que lo hice por la suma de estas frecuencias. Fue que yo moví estos botones. Y la suma de esa frecuencia de ahí fue la que me dio el mismo resultado, como ustedes se dieron cuenta, exactamente el mismo resultado de lo que tiene la consola digital. A diferencia de la consola digital, que yo no puedo apagar el ecualizador aquí y prenderlo, sino que tengo que mover los botones. Ahora voy a dañar el canal. Recuerden dónde estaban. Miren dónde estaban los botones. Miren que este estaba aquí como a la 1 de la tarde. El segundo estaba a la 1 de la tarde. El tercero estaba a las 9 de la mañana. Y el de arriba estaba a la 1 de la tarde. Que es la ecualización que con ese micrófono y con ese key correspondía para eso. No que significa que usted haciendo eso en su key y con su micrófono va a tener el mismo resultado. Es basado en lo que yo tenía aquí. Vamos a ponerlo todo en cero. Lo voy a abrir para que ustedes lo escuchen cuando yo lo ponga todo en cero. Ahí está en cero.
Vamos a comenzar quitando las frecuencias que sobran. Como se dan cuenta, ahí está totalmente en cero todo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo primero es quitar las frecuencias que nos están sobrando. En este caso son las media altas. Vamos a quitarlas. Segundo, vamos a alterar, a modificar la media alta para que se escuche, que llegue al punto donde tiene que llenar el kick como debe de llenar. Luego lo que hacemos es alterar las frecuencias que necesitamos después del cero de la ecualización. Ahora la alta frecuencia para que tenga un poquito de más amplitud en la alta frecuencia cuando suene el golpe. Ahí tenemos el mismo resultado en suma de lo que tenemos aquí. Exactamente el mismo resultado de lo que teníamos aquí, ahora lo tenemos ahí. Esa es la ecualización de un key en esta consola. Ahora vamos a hacer ese mismo proceso en aquella consola. Lo voy a dejar así porque ahorita voy a poner esta, esa y aquella. Vamos a hacer eso ahora. Bien, ahora vamos a hacer el mismo procedimiento en la consola grande. Para hacer esto en la consola grande, recuerden que ya yo tengo el canal que me está llegando a cada una de ellas. Fíjense que está llegando ya, mire el canal como está llegando. Y entonces, lo que vamos a hacer es que, a diferencia de esta, como ya ustedes saben que si yo hago la copia de la ecualización que hay aquí, en esta, el resultado va a ser el mismo. Yo lo voy a hacer manualmente para que ustedes escuchen y le voy a empezar a mover las frecuencias. Esta consola dispone de un volumen de alta frecuencia, uno de media, una frecuencia para la media, uno de media baja, una frecuencia para la media baja y uno de baja. Es decir, que las media alta y la media baja, estos dos botones que están aquí, en esa consola se pueden mover así. Se pueden mover así. Lo que no se puede mover así es este y este de acá. Que cuando ellos suben, si su rango de frecuencia dice que está de una posición a otra, cuando yo lo subo, él sube haciendo esa oca. Si el fabricante lo posicionó aquí, el botón, por decir, cuando él sube, sube en esa posición. Por lo regular, casi todas las consolas análogas, su punto de partida hacia subir de las frecuencias por cada botón de eso está basado en la mitad de donde termina la otra y donde termina el corte de frecuencia de esa frecuencia correspondiente. Es decir, si yo tengo un botón de bajo en esta consola análoga y el botón de media, vamos a ver cuál es el rango que tiene aquí. Dice que trabaja hasta 300. Hasta 300 es hasta aquí que está aquí. Es decir, que la oca que este botón que está aquí produce está basado en este número de aquí, en 300. Entonces, el bajo de aquí va a estar en la mitad de esos dos. Él va a estar aproximadamente acá. Cuando yo subo la frecuencia del bajo, me va a subir así. Me va a subir así. Eso es lo que me hace esa consola análoga. ¿Por qué sube así? Tú dices, pero me está subiendo así. Y la frecuencia de aquí es que esta consola tiene aquí un low cut, que es el mismo que tiene aquí. Entonces, esa otra parte del bajo ya está por default, o sea, está ya automatizada desde cero hacia arriba en este botón de aquí, que si yo lo oprimo es que él cae y me deja esto en cero así. Eso de ahí lo baja y me lo pone en cero aquí abajo. En todas las consolas análogas que tienen ese botoncito que dice low cut. Entonces, le quise hacer esa explicación para que entendieran qué es lo que hace, cómo se manejan los botones en la consola análoga. Entonces vamos a trabajar con el mismo key en esta consola. Vamos a escucharlo. Muy bien. El mismo procedimiento. Vamos a quitar las frecuencias que entendemos que están sobrando. ¿Cuáles son las frecuencias que están sobrando en esta consola? Es la alta frecuencia y media alta y la media baja. Voy a acercar de nuevo la cámara para que estemos cerca de aquí cuando yo esté haciendo eso y podamos ver los cortes oyendo lo que yo estoy haciendo. Vamos a hacer eso.
Bien, entonces, como podemos darnos cuenta, el canal que tiene el kit es este que está aquí, que es el canal 9. Voy a abrir el canal para que lo escuchemos. Ahí está natural, sin ningún tipo de ecualización. Vamos a ver. Como nos damos cuenta, el proceso aquí es el mismo anterior. Lo que vamos a hacer es que le quitamos las frecuencias que le están sobrando y luego alteramos la frecuencia que necesita después de 0. Vamos a oírlo de nuevo para entonces, oyéndolo, yo le voy a ir hablando con el kit sonando para entonces ir viendo las frecuencias que vamos a quitar. Vamos a ver. Empezamos entonces con la media alta. Si se dan cuenta, en la otra consola yo le quité, la puse a las 9 de la mañana. En esta le estoy poniendo a las 11, 10:45 de la mañana en función a un reloj. ¿Por qué? Porque yo tengo un corte de frecuencia que voy a moverlo. Al moverlo esto aquí, lo que hace es que me baja esto un poco más porque le estoy poniendo al revés. Me estoy acercando más hacia los bajos. Entonces continuamos con la media baja. Ok. Seguimos entonces aquí, hago el mismo procedimiento y lo que hago es que lo acerco aquí en la misma proporción. Si recuerdan el gráfico que teníamos anteriormente en el digital, y ahí tenemos ya esas dos frecuencias en la misma hoja que tenía en esa posición. Luego la otra parte que corresponde es subir la frecuencia que nos están faltando. En este caso es la baja. Y por último, la alta frecuencia para darle el poquito de esa brillantez al key cuando suena. Vamos a ver. Perfecto. Entonces lo que voy a hacer ahora, que ya estando la ecualización hecha, voy a prender de nuevo el kit y luego voy a ponerle el ecualizador, porque este ecualizador sí se puede activar y se puede desactivar. Vamos a oírlo. Voy a desactivar el ecualizador. Voy a activar el ecualizador. Muy bien. Vamos a probar entonces ahora el kit con el bajo, que lo tenemos en esta consola, igual que en la consola digital. Vamos a ver, igual que lo hicimos también en la pequeña. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a escuchar el kit en las tres consolas. Recuerden que ya lo tenemos ecualizado en esta consola pequeña, lo tenemos ecualizado en esta consola grande y lo tenemos ecualizado en la consola digital, que es esta que está aquí detrás. Que yo le estoy manejando desde esta pantalla para que quedaran las tres juntas. Entonces, vamos a escucharlo primero en estas dos consolas y luego en esta con esta y esta con aquella. Bien, vamos a hacerlo primero con estas dos. En esta. En esta. En esta. Muy bien. Ahí vimos que la diferencia entre una y otra es el ruido de fondo, igual. Una produce menos ruido y otra más. Y también que puede ser que en el pico de la alta y en el fondo de la baja, esta consola pequeña, su rango sea más estrecho que esta consola grande. Su rango es mucho más amplio porque el ecualizador es más grande. Como usted tiene un ecualizador con muchos botoncitos, y en esta tiene un ecualizador con menos botoncitos, por lo tanto tiene menos rango de corte que en esta. Pero si se dieron cuenta, es exactamente la misma apreciación sonora. Ahora vamos a hacer la misma prueba con este de acá y luego con este de aquí o este de aquí. Bien, vamos entonces primero a poner a sonar. Las que más se van a aparecer tienen que ser estas dos porque tienen un rango más amplio. Pero vamos a hacerla primero con esta de acá. Vamos entonces primero a oír la ecualización. Prendemos acá, subimos.
De nuevo. Bajamos, apagamos el ecualizador y prendemos aquí. Prendemos el ecualizador y subimos aquí. Muy bien, entonces ahora vamos a hacerlo con esta consola y esta consola. Vamos a ver. Vamos a comenzar primero con esta de acá. Escuchamos. Vamos a activar el ecualizador de aquí y subimos. De nuevo la otra. Como pudimos darnos cuenta, la ecualización de un key en una consola análoga o en una consola digital o en una consola análoga de mucho más parámetros, si dominamos correctamente los valores de ecualización y lo que modifica cada uno de esos botones, es muy posible que no importa en qué condición usted se encuentre haciendo un sonido o el micrófono que tenga para hacer ese sonido, si conoce los parámetros de ecualización, en cualquiera de los tres, usted va a lograr el mismo resultado. Así es que sigan viendo nuestros videos. Recuerden suscribirse, darle a la campanita para que los videos le sigan llegando y a la manita si les gustó. Siempre le dan a la manita para saber que están entendiendo bien y hagan sus comentarios, háganme preguntas y hagan sus comentarios que yo les respondo. Así es que gracias por ser parte de mi canal y continuamos. Muchas gracias. Hasta luego.